¿Qué tal si una de las claves para la salud cerebral se encontrara de hecho en nuestro intestino? Hoy vamos a meternos de lleno en una nueva frontera médica que es, sin duda, una prioridad para el futuro de la salud pública en México. Estamos hablando de la restauración del eje intestino-cerebro. Y como veremos, es una oportunidad estratégica que no podemos dejar pasar. Ok, aquí está la ruta que seguiremos. Primero, vamos a descubrir ese ecosistema interno del que casi no se habla. Después, veremos qué pasa cuando se altera, y usaremos el autismo como un caso de estudio muy claro. De ahí, pasaremos a las soluciones, a una nueva esperanza de restauración. Y para cerrar, vamos a aterrizar por qué todo esto es una prioridad nacional para México. Así de sencillo. Muy bien, empecemos con el primer punto. Pensemos en esto. Dentro de cada uno de nosotros existe literalmente un universo oculto, una comunidad de billones de microorganismos que viven sobre todo en el intestino. A esto le llamamos el microbioma. Y no es un detalle menor, ¿eh? Es un ecosistema que define y en gran medida nuestra salud. Y para que nos demos una idea de la escala, estamos hablando de este numerito. 100 billones. 100 billones de microorganismos. O sea, para ponerlo en perspectiva, son 10 veces más células microbianas que células humanas en todo el cuerpo. Y ojo, no son simples pasajeros que viven ahí, no. Funcionan en la práctica como un órgano más. Un órgano vital, esencial para la digestión, para nuestro sistema inmune y aquí lo crucial, para nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto? Bueno, aquí está el punto clave, el eje intestino-cerebro. Imagínense que es como una supercarretera de información, pero una que va en ambos sentidos, ¿eh? Es bidireccional. Lo que pasa en el intestino para nada se queda en el intestino. Viaja directo al cerebro e influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro comportamiento, en cómo pensamos. Y al revés, lo que sentimos o pensamos también le pega directo a nuestro intestino. Es una conversación constante. Ok, ya entendimos cómo funciona en teoría. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Qué pasa cuando este ecosistema se altera? ¿Cuando se desequilibra? Bueno, pues este desajuste tiene un nombre técnico, disbiosis. Y sus consecuencias, como veremos, pueden ser de verdad profundas, hasta convertirse en un grave problema de salud pública. Y no estamos hablando de teorías, ¿eh? La evidencia clínica es contundente. Miren, por ejemplo, el caso del trastorno del espectro autista. Un 70%, el 70% de los niños con esta condición sufren problemas gastrointestinales crónicos. Ahora, si lo comparamos con niños de desarrollo típico, las cifras del 28%. La diferencia es brutal. Y créanme, esto no es ninguna coincidencia. Justo por eso digo que no es coincidencia. Lo que la ciencia nos está mostrando es que esta disbiosis, este desbalance en la flora intestinal, no solo está asociado con el autismo, sino que podría estar contribuyendo activamente a qué tan severos son los síntomas, tanto los neurológicos como los de comportamiento. Es como si el intestino alterado estuviera mandando constantemente señales problemáticas al cerebro. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la evidencia científica, porque ya no estamos en el terreno de las simples correlaciones. No, ahora hablamos de un perfil microbiano que es distintivo y, lo más importante, que podemos medir y caracterizar. Miren, uno de los indicadores más claros que hemos encontrado es la proporción entre dos grandes grupos de bacterias, los firmicutes y los bacteriodetes. En un intestino sano hay un cierto balance, pero en individuos con autismo lo que vemos consistentemente es que esta proporción está disparada, está muy elevada, y eso nos grita que hay un desequilibrio fundamental en la mera estructura de su ecosistema intestinal. Pero podemos ir todavía más a fondo, ¿eh? El nivel de detalle es impresionante. Podemos identificar exactamente qué géneros de bacterias están fuera de lugar. Vemos un aumento significativo de ciertos grupos, como los lactobacilos, y al mismo tiempo una caída drástica de otros que son clave, como Prevotella. ¿Qué significa esto? Que tenemos una firma microbiana muy clara. Es básicamente la huella digital de este desequilibrio. Ok, perfecto. Ya definimos el problema, ya vimos la evidencia. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿y podemos hacer algo? ¿Se puede arreglar? La respuesta, y aquí es donde esto se pone muy interesante, nos lleva a una nueva y muy emocionante frontera terapéutica, la idea de restaurar activamente el microbioma. Pero seamos honestos, ¿de verdad es posible revertir el daño? ¿Podemos reparar un ecosistema tan increíblemente complejo una vez que ya se alteró? Pues toda la investigación más reciente nos dice que la respuesta es un sí rotundo. Y la vía para lograrlo es una intervención que se conoce como terapia de transferencia de microbiota. ¿Y en qué consiste? Miren, el concepto es básicamente una especie de reforestación ecológica para el intestino.
Se toma un microbioma completo y sano de un donante, se prepara y se introduce en el intestino de la persona que lo necesita. Pero aquí viene lo fascinante. Los estudios demuestran que las nuevas bacterias, las del donante, no solo llegan y reemplazan a las otras, no, colonizan y aprenden a coexistir de forma permanente con las que ya estaban ahí. Y en el proceso van remodelando todo el ecosistema para llevarlo a un estado mucho más sano. Es un verdadero reseteo ecológico. Y esto es solo el principio. El potencial es mucho mayor. Como dice la literatura científica, esto nos abre la puerta a poder usar consorcios de cepas. ¿Qué quiere decir eso en español? Que en un futuro no muy lejano podríamos diseñar cócteles de bacterias específicas para corregir desequilibrios concretos en cada paciente. O sea, estamos hablando de dejar atrás las terapias generales para entrar de lleno en la era de la medicina de precisión, de la medicina personalizada. Muy bien. Y ahora vamos a aterrizar todo esto. ¿Qué tiene que ver esta ciencia de vanguardia con México? Pues tiene todo que ver. Este campo no es nada más relevante para nosotros, no, representa una oportunidad única y yo diría urgente, que tenemos que aprovechar como una auténtica prioridad nacional. Para entenderlo, baste con ver esta comparación. Es el reflejo de dos Méxicos. Por un lado, tenemos comunidades indígenas como los Mepá, allá en Guerrero. Su estilo de vida tradicional, la dieta de la milpa, el agua de pozo, poco o nulo acceso a antibióticos, todo eso ha permitido que conserven un tipo de microbioma súper diverso, casi ancestral. Y por el otro lado, tenemos el estilo de vida urbano, el de la mayoría de nosotros. Alimentos procesados, agua clorada, uso constante de medicamentos, todo esto transformado, a veces para mal, nuestra ecología interna. Y aquí viene el punto crucial de toda la presentación. México es uno de los poquísimos lugares en el mundo que todavía alberga esta biodiversidad microbiana ancestral. Es literalmente un patrimonio biológico, tan valioso como la selva lacandona o los arrecifes de Cozumel. La mala noticia es que está desapareciendo a un ritmo alarmante por la urbanización. Por eso, estudiar, comprender y sobre todo proteger esta herencia no es solo un tema científico, es un asunto de estrategia y de seguridad nacional en materia de salud. Por todo lo anterior, proponemos una llamada a la acción muy concreta basada en 4 puntos. Primero, que se eleve el estudio del eje intestino-cerebro a una prioridad de salud pública nacional. Segundo, que se fomente con recursos la investigación de este microbioma único que tenemos en México. Tercero, que se desarrollen políticas públicas para proteger esta diversidad, por ejemplo, creando biobancos nacionales. Y cuarto, y muy importante, usar todo esto como plataforma para posicionar a México como un verdadero líder mundial en estas nuevas terapias. Para concluir, quiero dejar esta idea muy clara. Proteger nuestra biodiversidad microbiana no debe verse como un gasto. Es, por donde se le vea, una inversión. Es una inversión en la salud de los mexicanos de hoy y de mañana. Y es una inversión en el posicionamiento de nuestro país a la vanguardia de la medicina del siglo XXI. Porque al final del día, proteger ese universo que llevamos dentro es la mejor forma de asegurar nuestro bienestar aquí afuera. Muchísimas gracias.